Buenas tardes, en esta tarde tan difícil, por fría y por accidentada, porque parece que es un poco accidentada la tarde en la presentación que tenemos, pero claro, es que entre los saludos de las visitas inesperadas, la proyección previa para poder tener una primera noticia sobre lo que vamos a hacer esta tarde y la situación atípica de que yo tenga que presidir un acto de presentación de libros, pues se convierte en eso, en una tarde un poco atípica. Y empiezo por lo último, ¿verdad? Y empiezo diciendo que lo primero que tengo que hacer es disculpar la presencia de María Jesús Pelayo, que sabéis que es la presidenta, la concejala presidenta del Patronato Municipal de Cultura, y que estaba previsto que fuera ella quien hiciera esta presentación de la novela de José Ignacio. Pero ha tenido una circunstancia esta tarde se ha provocado la presentación del programa del cuarto centenario de la Junta de Comunidades y la presidenta regional pues ha requerido su presencia y se ha tenido que marchar a esta actividad de carácter institucional y me ha encomendado que hiciera yo las veces de presentador del acto. Así es que espero disculpéis la diferencia. Y aprovechar también para deciros que este es un acto que se emite en directo en Internet y que aprovechamos para saludar a las personas que nos están viendo por Internet, que lo ven desde el principio hasta el final, desde las 8 de la tarde. Bueno, pues dentro de las programaciones habituales que tenemos en el patronato y dentro de las últimas presentaciones de publicaciones que tiene en nuestra tierra, en esta ocasión vamos a presentar una obra de un vecino que no es de Alcázar, que es José Ignacio y que es un vecino de Herencia. Pero esto es una situación también atípica porque José Ignacio pasa la mitad del día en Alcázar. Va, viene, tiene que venir a la escuela de no sé qué, a recoger a la familia, a ir a venir. Yo sé que le gusta mucho venir, con lo cual la relación que existe tanto entre las personas de la comarca, con independencia del pueblo donde trabajen o del pueblo donde duerman o del pueblo donde se alimenten, realmente son todo personas de la comarca y se vive en la comarca. Los alcazareños trabajan en Herencia, los de Herencia vienen a pasar los ratos de ocio en Alcázar, entonces yo creo que el concepto de vecino de la comarca es un concepto que tenemos que tener muy presente. Bueno, José Ignacio, además de ser manchego del centro, es manchego de la periferia, porque él es de Talavera de la Reina. Yo le conocí, personalmente, hace muchísimos años, ¿verdad? En unas primeras actividades conjuntas, porque ya os contaré que José Ignacio se ha dedicado siempre al mundo de la creatividad cultural. Y además de ser de Talavera de la Reina, y por las razones que está aquí, es porque él es músico, es poeta, es narrador, es doctor en filología hispánica, es profesor, lógicamente, en Herencia, y además es especialista en uno de los autores interesantísimos que tenemos todos muy despistados, que es Eduardo Zamacois. Desde muy joven, José Ignacio se ha dedicado a la creatividad cultural, como digo, en diferentes campos, fundamentalmente en dos, el de la música y el de la literatura. En el de la literatura, desde la poesía hasta ahora, en esta primera novela que Luis ha tenido la gentileza de ponerla en papel, ¿verdad? Pero él en el mundo de la música ha hecho muchas cosas y en el mundo de la poesía también. A último de los años 90, que ya ha llovido algo también, él fundó un grupo que lo llamó Asociación Poesía de la Mancha, con otra persona que en los 80 compartía con él los escenarios como cantautor y que, si mal no recuerdo, se llamaba Pedro Chaparro. Eso es. Eran dos de los más importantes cantautores que en los años 80 tuvo la región. Bueno, pues con esta asociación de poesía de la Mancha ellos tratan de dar a conocer a los poetas manchegos y los dan a conocer a través de la música. Y yo recuerdo al menos dos trabajos que a mí me parecieron siempre muy interesantes. Uno dedicado al poeta valdepeñero Juan Alcaide, una figura interesantísima, que por cierto aprovecho para dar noticia, que no sé si es muy público o no, de que Juan Alcaide trabajó en los dos pueblos, en Herencia y en Alcázar, y estuvo de maestro en los dos. Y su primera obra, que era aquella del Pozo, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? La Noria del Pozo. La Noria del Pozo,
aquella se editó siendo él maestro a caballo entre Herencia y Alcázar, y la editó por suscripción popular en Puerto Lápiz estaba también, en Valdepeñas. Bueno, pues esto es un detallito. Y otro disco también muy interesante de aquellos años fue el de Amuleto de Estrellas. Pero José Ignacio, que ha sido siempre un hombre muy comprometido con todas las cosas y con las cosas de su tierra, hace unos años pues se dedicó al mundo cervantino, que es un mundo muy nuestro, muy de la comarca y muy alcazareño, y editó un disco que se llamó Quien fuera caballero, o Quien nunca fuera caballero, con poemas y canciones de Don Quijote, y en el que colaboraron muchas personas, entre ellas una que está hoy con nosotros, que es Ismael. Buenas tardes, gracias por estar aquí, Ismael. Amancio Prada, Luis Pastor, Joaquín Díaz, Maite Dono, en fin, entre ellos, ¿verdad? Entonces, él acabó configurando un grupo musical que fue Espliego, y con este grupo musical, que está compuesto también con músicos artistas de varios pueblos de la comarca, pues ha estado programado también en nuestros escenarios de verano y en la zona y tal, ¿no? Y con este grupo musical ha llegado a editar, creo que han sido 6, ¿no? Sí. 6 discos. Bueno, pues esta es la parte más musical del trabajo de José Ignacio, y ahora, en estos momentos, en estos últimos tiempos, acaba de entrar en el mundo de la novela. Hoy José Ignacio ha entrado en el mundo de la novela, si estuviéramos hablando de símiles taurinos, pues yo utilizaría el de aquel de la Puerta Grande, porque no es igual entrar en el mundo de la novela desde la autoedición o desde la edición de la propia asociación o de asociaciones amigas o tal, que entrar en el mundo de la novela desde la edición de una editorial absolutamente profesional y dedicada a la novela. Me comentaba Luis que su idea es trabajar fundamentalmente con lo que podríamos llamar novela histórica, y es una editorial con 20 o 20 y tantos años de trayectoria, una editorial absolutamente profesional y del mundo comercial, y es la que ha querido presentar esta ópera prima. En representación de la editorial Altera, hoy nos acompaña Luis Folgado, que además de tener la idea esta de desplazarse a Alcázar, pues ha querido presentar la novela de José Ignacio, y vamos a dar ya el título de la novela, aunque lo tenéis por ahí, ¿verdad?, que se llama El peluquero de la División Azul. Y es una novela que trata, yo digo, de historias cotidianas, de la historia cotidiana de un héroe que no deja de ser una persona anónima, un peluquero de pueblo de los años 40 en el mundo rural extremeño, que por una serie de circunstancias de la vida le hacen encontrarse en determinados momentos claves en algunos sucesos históricos en los que acaba convirtiéndose en protagonista y en héroe. Entonces la novela va contándonos la vida personal del peluquero, y nos va contando también el desarrollo histórico de grandes sucesos del siglo XX, que bueno, no voy a ir desvelando porque para eso José Ignacio tendrá esta ocasión. Bueno, pues quiero deciros que Altera, que se dedica fundamentalmente, Luis, a 2 líneas de trabajo, que es la de recuperar textos olvidados y la de trabajar con autores contemporáneos, en 2 sentidos con los autores contemporáneos, ¿verdad?, porque entre los títulos, entre la nómina de autores de esta editorial encontramos nombres como Sabater o Boadella o Sánchez Dragó, por citar algunos de los muy conocidos. Entonces, autores contemporáneos en este sentido, y descubrimiento de nuevos autores y valores contemporáneos. Y claro, Altera, como una editorial profesional y rigurosa, estudia concienzudamente la obra que recibe, y solo a muy pocas de ellas, en algunas ocasiones, le da la posibilidad de publicar sus obras, y en este caso tan especial, una primera obra como es el caso de José Ignacio. Bueno, pues un poco en esta línea es la que nos vamos a mover. Yo un par de notas sobre la novela que voy a aprovechar para leer. Quería deciros que a mí la novela me parece que ante todo podemos citarla como una escritura íntima, como una obra íntima, en un sentido muy especial, y es en el sentido de que nos presenta la batalla interior de un individuo que es tan similar a la que nosotros mismos somos capaces de librar cada día.
Y todos diariamente, y esto con la mano en el corazón lo reconocemos en la intimidad, libramos una batalla diaria entre varias cosas. Entre lo que consideramos que debe de ser, entre nuestra capacidad para obrar ante lo que debe de ser, entre la necesidad de mantener un sistema de relación que pueda hacer sostenible el mundo y nuestra propia vida, y entre la propia realidad. Y en esa dura batalla de esas cuatro aristas también se mueve nuestro protagonista, y en este sentido creo que la escritura de José Ignacio viene cargada de muchas cosas, y sobre todo viene cargada de corazón, de emoción, que acaba convirtiéndose en una forma clara y muy cautivadora de escribir. Y quiero deciros que su forma de escribir es muy cautivadora, para terminar, porque esta forma cautivadora de escribir solo la vais a poder encontrar si compráis la novela. Y la novela, después de las palabras que vamos a tener de Luis por parte de la editorial y de José Ignacio como autor, vamos a tenerla a la venta en el museo. Y además de tenerla a la venta, la va a firmar a todas aquellas personas que la compren y se la va a dedicar. Y en ese sentido no debéis de perder la oportunidad de ver la prosa limpia, clara, psicológica, realista y realmente cautivadora que va a tener esta novela, y que José Ignacio, que nos tiene acostumbrados a engancharnos con la música, nos engancha también con la literatura. Así es que, antes de cerrar, yo le quiero felicitar, un abrazo a José Ignacio por esta nueva aportación a la cultura de La Mancha, y muchas gracias a Luis por poder permitir que la novela salga, y lo dejo con la palabra. Pues muchas gracias por haberme invitado. Yo la segunda que vengo ya, tuya, porque se pasa bien. La presentación de un libro es la cosa más coñazo que te puedes imaginar, generalmente. Yo me las tengo que tragar todas. En este caso he venido, además, muy voluntariamente, porque la otra vez me lo pasé muy bien, ¿no? Si nunca voy a presentaciones donde la gente cante, el autor cante. El autor lo que va es a hablar de la novela, a lucir su vanidad, etcétera. Normalmente, si me oyen los autores me matarían ahora. Y en este caso no, en este caso el autor lo que va es a hacer un sortilegio y a transformar la presentación de un libro en algo, ya veréis, mucho más edificante que todo eso. Yo voy a hablar muy poco, porque tú que eres de hablar, ya lo haces suficientemente bien. Pero sí voy a referirme a lo que decías antes de la presentación tú, con gran acierto. Es decir, los editores generalmente somos los malos de todas estas películas, ¿no? El 3% de la población francesa ha escrito una novela, el 1,5% de la población española ha escrito una novela. Es decir, son muchos millones de gente y muy poquitas editoriales. Es decir, y las poquitas que hay no están dispuestos, evidentemente, a publicar todo. Pero luego recibimos manuscritos, nos podéis imaginar, la de ellos que recibimos al cabo del día, y llamadas de autores. Esta mañana el señor me tuvo al teléfono media hora contándome que yo era lo mejor del mundo, ¿no? Qué cosa que yo no pongo en duda en absoluto, pero yo decía que yo aquello no lo iba a publicar, por razones que no venían tampoco al caso, es decir, por una obra que no consideraba en absoluto. Hace una semana recibí un email donde un autor decía: mi novela es una gran obra a partir de la página 30. Una cosa que no entenderé jamás. Digo, ¿qué ha hecho usted? ¿Por qué no ha hecho usted toda la novela bien? Es decir, hay que esperar a la página 30. Es decir, esto de lidiar con autores, creedme que es una batalla perdida de antemano. Lo que pasa es que todavía tenemos el sueño romántico de editar, publicar y, acaso, como decía el otro, vender, ¿no? Que es la base del negocio. Y pasa una cosa, y también lo comentábamos antes hace un momento. Gente que escriba bien en España, tú decías que hay mucha, yo no creo que haya tanta, pero bueno, gente que haga una subordinada bien y estas cosas, puede ser que sí. Bueno, gente que no cometa faltas de ortografía, casi nadie, a estas alturas de la película, créanme que es difícil. Pero bueno, gente que cuente lo que quiere contar, realmente hay bastante. Hay gente que escribe de una manera muy sencilla. A mí me gusta mucho la escritura sencilla, la escritura directa. Hay gente que es más pomposa, cada uno tiene su estilo. Gente con estilo para escribir hay menos, un estilo definido, ¿no?
Pero gente que tenga algo que contar, hay casi nadie. Ayer fui al cine, vi una película fantástica, es la tercera película que se hace, que yo he visto sobre el tema de Enigma, de la máquina alemana, ¿no? Es la tercera, un trasunto exacto del anterior, ¿no? Que además lo había visto hacía 15 días en la televisión. Es decir, temas nuevos hay muy pocos. Escritores que escriban bien, yo creo que hay muy pocos, hay gente que dice que hay más. Que se den estas dos circunstancias en una persona es bastante complicado y a veces ocurrió en el caso de José Ignacio, con este libro que ya ha tenido, a pesar de que es muy pronto todavía, crítica suficientemente buena. La tuvo entre los lectores nuestros, nosotros no nos podemos leer todo, tenemos lectores profesionales que se encargan de leer las novelas, algunas las desechan en cuanto las comienzan a leer, 10 primeras páginas son suficientes para saber que esa novela no cuenta nada. Si alguna vez mandan algo a la editorial, por favor, lo mejorcito al principio y no al final, que es lo que suelen hacer al contrario, porque los lectores las desechan enseguida. Y luego, de vez en cuando, el lector se entusiasma, y en este caso yo mismo, con una lectura que empieza y sigue, sin darse cuenta se la lee y la lee del tirón y dice, bueno, esta está muy bien escrita, hay temas que yo no conocía, hay cosas que aquí que a mí me han enseñado. Además, es amena, hacer una novela aburrida también es bastante sencillo, casi todas las novelas son aburridas, algunas son muy ricas, pero son aburridas. Y que se dé, además, ese efecto de una novela amena, entretenida, también es milagroso. Con lo cual, con esos tres factores tenemos una novela que creemos que puede funcionar y es cuando se apuesta por un autor nuevo. El autor nuevo tiene más dificultad a la hora de vender. La gente, si vais a una librería o a la feria del libro, ¿no? Veis que la gente pide, ¿tienes el libro tal de fulanito Pérez? Pues ya se los conocen o lo que sea. El autor nuevo tiene que hacer algo muy bueno para que una editorial confíe en él y tiene que hacer algo muy bueno para que el público confíe en él, con lo cual el reto es tremendo. Pero todos los autores que conocemos hoy en día, los grandes que todos tenemos en la cabeza y que a todos nos entusiasman, todos tuvieron un primer libro alguna vez porque alguien dijo, este hombre merece la pena. Y es el caso también de José Ignacio, que es artista completo, no solamente a nivel literario, que lo es, sino también, como ya veréis, a otros niveles, y además lo lleva haciendo durante mucho tiempo, ¿no? En compañía de Ismael, de quien yo era fan desde que era pequeñito, además, es un fan incondicional. Yo os invito a escuchar lo que dice José Ignacio de su obra, porque lo hace maravillosamente bien y porque creo que la obra de verdad merece la pena. Hay gente que cuando la ha leído, y termino, me ha dicho, hacía tiempo que no leía una obra así. Es una obra a la antigua usanza, de esas obras que te enganchaban, de esas obras que no están hechas para dar un pelotazo literario, sino que están hechas porque están bien hechas. Esa es la novela de José Ignacio y yo te felicito por ella. Bueno, pues le pasamos entonces la palabra al autor. Muchas gracias. Yo soy muy aficionado a los refranes porque suelen decir verdades pues muy simples. Bueno, pero hay uno que sí, que es eso de que es de agradecidos, no, es de bien nacidos el ser agradecido. Así que voy a cumplir con ese refrán y voy a agradecer primero por orden, aquí al Patronato Municipal de Cultura, a la persona de José Fernando, a la editorial, a los que me ayudaron con la novela, muchos colaboradores, Pepe Burgoa, amigos del pueblo que me informaron, familia, la familia mía, personalmente también, se lo agradezco mucho, la librería Calcos, los compañeros del instituto, los que han venido de fuera, Ismael, que nos lo hemos encontrado por aquí, a todos, sobre todo a vosotros, los que estáis aquí, que es lo más difícil con este día que hace de frío. Y como hace tanto frío, os voy a pedir que hagáis algo, porque estamos haciendo todos nosotros. Yo es que digo, los veo muy callados y muy parados a esta gente. Os voy a dar 5 o 10 segundos mientras yo me peino, y vais a pensar en vuestro primer recuerdo. El que quiera. Luego, al que yo vea más colorado, le digo que lo cuente. Pensad un poquito, yo me peino. Estoy viendo caras coloradas. No, es que resulta que he leído un informe de una universidad americana, de cuyo nombre no quiero, ni puedo, ni me acuerdo, según la cual, según ese informe, parece ser que la media de edad del primer recuerdo lo tenemos a los 3 años y medio. Hicieron un experimento, cogieron a muchos niños con 2 años y con 10. Les hicieron contar su primer recuerdo, a los 2 años los volvieron a llamar y, curiosamente, los niños menores habían cambiado su primer recuerdo, los otros no. O sea,
ese primer recuerdo que tenéis ahora, porque aquí con menos de 2 años está Andrea con un poquito más joven, pero no. Aquí todos tenéis más de 3 años. Entonces, bueno, es que es algo que me obsesiona, el primer recuerdo. ¿Por qué? Pues porque para mí es cuando nacemos. Oye, no es ninguna tontería. Os acabo de quitar 3 años y medio. Somos más jóvenes. Y no sé, es algo que quiero que ese esfuerzo, aunque sea de 5 segundos que hayáis hecho, os acompañe durante lo que os voy a decir, os voy a cantar. Seguimos con el recuerdo. También pensaba el otro día, hace 410 años, un señor que pasó por aquí, escribió un libro y no se le ocurre otra cosa que empezar diciendo: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Hombre, no se empieza así un libro. 4 siglos después tenemos 15, 20 pueblos que son un lugar de la Mancha. Lo habéis visto, ¿no? Parece que la historia quiere darle un poquito en las narices con perdón y con cariño a don Miguel, que no se acordaba. Y es que esto del recuerdo y la literatura es un matrimonio muy bien avenido. Y estaréis pensando, pero este hombre no ha venido a hablar de su libro. Sí, venga. No, es que en el principio fueron los recuerdos. En el principio fueron los recuerdos. Cuando los recuerdos buscaron la palabra, un verso, una frase que me salió, decía: intento recordar y no ser yo. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? No me importó porque las palabras hay que dejarlas hablar, aunque no las entendamos. Oye, que digan lo que quieran. Pero luego sí empecé a entender qué quería decir aquello, y es que yo no quería escribir una historia, sino sentirla, vivirla, un poquito lo que os he pedido al principio, ese recuerdo. La lástima es que en ese recuerdo que os he pedido no haya ido acompañado de algún olor, una música, que eso ayuda mucho a sentir, a vivir. Yo quería eso, quería vivir una historia en un escenario de papel y recuperar no solo acontecimientos, sino la forma en que se vivieron, los sentimientos de lo vivido, los deseos, la amargura, la esperanza, el amor, la alegría, el miedo, los temores, todas las ilusiones. Y en esa tarea, bueno, yo y me imagino que muchos ya había fracasado alguna que otra vez. Siguiendo con el primer recuerdo, yo tuve la mala suerte de perder a mi padre con 4 años. Curiosa edad, estaba ahí en la frontera en la que, según ese estudio, pues estamos empezando a poner en marcha la fábrica del recuerdo. Y bueno, tengo que reconocer que no le recuerdo. Yo he visto fotos suyas, sé cómo era, pero no tengo esa sensación de esa cara que has visto. Yo no sé cómo yo le veía, no lo sé. He tratado de recuperar esa imagen de mi padre, y lo único que he conseguido recordar fue una pequeña anécdota de cuando él ya estaba en la cama, en que una tarde-noche yo había hecho alguna trastada y mi madre me mandó a la habitación donde estaba mi padre. Supongo que para que una autoridad superior pusiera las cosas en su sitio. Y sí, sé que estuve en esa habitación. No me acuerdo si de pie o sentado. Sé que hablamos. No me acuerdo de qué. Pero lo que sí recuerdo o lo que tengo claro es que ese recuerdo lo tengo a oscuras. Esa habitación para mí estaba a oscuras. No sé por qué, quizá habría una luz, pero yo esa escena la recuerdo a oscuras, y esa oscuridad me impide ver o recordar el rostro de mi padre. He querido encender la luz en esa habitación muchas veces, pero de momento no ha habido suerte. Y al precio que está la luz, no sé yo. Algunos años después, iba yo paseando con mi tío por Alcalá de Henares, y se le escapó una frase de esas que la gente suelta, así como el que no quiere la cosa. ¿Cuántos años tienes? Pues yo tenía entonces 19 o 20, fue cuando conocí a José Fernando, 19 o 20 años, y él me dijo: mira, a esa edad estaba yo pegando tiros por ahí. Yo me quedé callado. Para mí, que un tío mío esté pegando tiros por ahí, pues no me cuadraba mucho. Y a esa frase le siguió el silencio, porque también estaba envuelta en oscuridad, así que había que encender otra luz, y decidí hacerlo. Lo que pasa es que cuando decidí encender la luz, cogí la literatura, que era una vieja amiga, y digo, voy a echar mano de la literatura, así que con ella
con ella de la mano, comencé a recordar, y cuando comencé a recordar con la literatura de la mano, empezó a ocurrir eso de recordar y no ser yo. Tampoco es que fuera mi tío el que iba a ir apareciendo ahí, pero yo empecé a sentir algo, a vivir algo, que era un poco mi intención. Para que la luz que necesitaba esa historia, porque resulta que, empecé a enterarme de que esos tiros que había dado, pues algunos los había pegado en Rusia. Eso estaba muy lejos. Había que investigar, luego ya arañando, consultando a la familia, pues también tuve que echar mano de los libros, que es una buena ayuda, siempre dispuestos a ayudar. Y poco a poco, entre libros, familia, tal, fui recuperando los recuerdos, pues de un personaje, el de mi novela, que está convencido de que no ha hecho nada que merezca la pena ser recordado. Y cuando iba escribiendo y cuando fui terminando me di cuenta que estaba muy equivocado ese personaje, porque una infancia como la suya, dura, en los tiempos difíciles de aquella España de los años 20, 30, una familia con secretos inconfesables, una guerra civil en la que a él no se le había perdido nada, pero que le obligaron a participar, pues un viaje a Rusia para luchar por unas ideas que no compartía, ni siquiera despreciaba, simplemente acabó en esa aventura. Una historia de amor también, en un escenario de muerte y desolación, y un regreso para poner en orden todo lo vivido y poder contarlo, claro. Y yo creo que estas cosas, ahí se equivocaba él, sí merece la pena contarlas, creo yo. Y aunque faltaba lo esencial, ya teníamos la historia, los hechos, ahora yo quería recuperar el sentimiento de lo vivido, había que seguir iluminando. Más búsqueda en los libros, más búsqueda en la familia, y sobre todo esa búsqueda en los libros acabé descubriendo que hay que leer a veces entre líneas, que hay que buscar en los entresijos de la historia, lo que casi no aparece, los personajes que a veces no quedan claros, pero que en realidad son los que han hecho, y las cosas que quizás no sean tan importantes, pero que de vez en cuando se cuelan un poquito en la historia. Fijándote en esos detalles, en principio sin importancia, acabas descubriendo que la historia que nos han contado quizá hay que ponerla en duda, y que los buenos no son tan buenos, que los malos no son tan malos, y que lo más probable es que los unos y los otros se equivoquen, porque ellos acostumbran a olvidar una cosa muy importante, que lo único importante es la vida. Bueno, el peluquero, después de verse envuelto en lo que se ha envuelto, lo tiene claro. Las ideas, todo lo que tú quieras, pero las ideas deberían ayudarnos a vivir mejor y no a perder la vida en los campos de batalla. Por eso, porque lo único importante, que lo decía ya Oscar Wilde, que lo único importante es la vida. Esa vida de la que nos hablan en las barberías, mientras nos arreglan, las barberías no, las peluquerías ya no se llaman así, o volverán a llamarse quizá, ya veremos. Esa vida de la que nos hablan en las barberías es la interesante. Si los barberos de entonces escribieran los libros de historia, quizá la historia la conoceríamos de otra forma. Bueno, pues esto que tenéis aquí, esa portada, pues es una novela sobre la guerra civil, una más. No, es una novela sobre la División Azul, aunque el título es tan grande, sí, División Azul, tampoco. No, si es una novela de guerra, sí hay una guerra importante, una guerra con unos enemigos terribles, el silencio y el olvido, pero también con unas armas importantes que son los recuerdos y los sueños. Y la victoria, ¿quién la va a decir? El lector. Aquí el personaje, Antonio, y yo ya hemos hecho lo que hemos podido. Aquí vais a encontrar, los que se animen o los que ya la habéis leído, habéis encontrado retazos de la historia de España más recientes, años 20, 30, 40, hasta los 70, contados o vividos por un humilde peluquero de Extremadura, al que le llamaban el peluquero de la División Azul. ¿Por qué? Pues porque un día lluvioso de julio, cogió un tren y allí comenzó el viaje más largo de su vida. Y ese viaje de su vida lo hizo en compañía de los divisionarios, la División Azul. Un tema controvertido, pero vamos a decirlo, para bien o para mal, es parte de nuestra historia. Y por si alguno tiene alguna duda, resumo rapidísimamente los cuatro datos fundamentales de la División Azul,
para los que no fueron ese día a clase o los que no se lo han explicado. En junio de 1941, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Hitler invade Rusia, es una empresa que le iba a salir muy cara, por cierto. Por esas fechas España acababa de terminar su guerra civil, no quería participar en la Guerra Mundial, pero simpatizaba con el ejército alemán y pues decidieron mandar allí unos voluntarios. En el primer viaje fueron 18.000 españoles allí a Rusia. Acabaron siendo, creo que 45.000 los divisionarios que participaron en aquella aventura, que fue algo terrible, algo trágico. Las proporciones de aquellas batallas, de aquellos combates, que tal y como nos lo cuentan, tuvo que ser algo terrible. Y allí estaban estos 45.000 españoles, y allí estaba también este hombre. ¿Y qué nos cuentan las crónicas? Pues se suele hablar del comportamiento heroico de estos soldados, que tuvieran esos aliados o que estuvieran en una causa equivocada, no vamos a entrar ahora en ello, pero su comportamiento militar parece ser que fue heroico, que fue ejemplar. También hablan de que eso de la disciplina alemana, eso de ir abrochado, llevar la carrera abrochada o de desfilar tan ordenaditos, no iba con ellos. Y también cuentan, desgraciadamente, que allí se perdieron muchas vidas. Hablan de 5.000 muertos, 16.000 bajas en total, y luego algunos que se quedaron allí 12 años prisioneros en los campos de concentración. Esto es un poco un resumen, una experiencia, insisto, dura, y en la que ni mi personaje entramos a debatir. Está ahí la historia. Simplemente algunos estuvieron allí, unos fueron convencidos de que aquello está bien, otros no tuvieron más remedio que ir, hubo de todo. Pero es un marco, es algo que está ahí y que tiene otros aspectos muy interesantes, porque yo seguí investigando y en esos rinconcitos que os digo, que son las fechas, que no son los reyes, no son los generales, te encuentras cosas muy interesantes. Y yo me encontré cosas como, por ejemplo, buscando esos sentimientos, pues que allí muchos divisionarios iban con sus guitarras, sus bandurrias, sus laudes y cantaban en el tren, en Rusia. Y hay un cancionero de la División Azul, cancionero que yo creo que ayuda a entender lo extraño de esta situación. Pero esto no os lo cuento, os lo toco un momentito. Sí. Estaba diciendo que en ese estudio, en esa búsqueda de material, lo que me sorprendió fue encontrar un cancionero, pero muy extenso, muy extenso, muy rico y sobre todo muy curioso. Muy curioso porque es que hay de todo. Es que cantaban de todo, es que cogían canciones rusas, mexicanas, americanas, hay versiones del folk inglés, hay de todo, y algunas con unas letras graciosas, otras con letras muy tristes, o sea, hay de todo, hay no solo música de todos los sitios, sino sentimientos de todo tipo, desde la canción más gamberra y más verde o lo que sea, hasta la canción más triste, porque también el ambiente en el que se movían daba para pensar en la tristeza. Hay, no sé, muchas. Cantaban jotas, cantaban sevillanas, y yo es que las jotas y las sevillanas no. Una que yo voy a cantar algunas estrofas de algunas que me sorprendieron. Hay es una versión de Katiuska que, oye, los divisionarios como cantautores le pusieron esta letra. Es un ángel que va cabalgando y sin descansar va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó, Primavera lejos de mi patria, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores ni risas, primavera de nieve y de horror.
Cuando ebrio avanza el enemigo a atacar, con vodka y sin valor rasga el aire cual puñal de acero las estrofas de nuestra canción. Esa es una. Muchos años después, ¿os acordáis? Georgie Dan la convirtió en canción del verano, pero ya los divisionarios ya cantaban esta canción, la Katiuska en castellano. Me sorprende también que allí en Rusia se cantaran rancheras, les cambiaban las letras. Me sorprendió encontrar unas estrofas que encontré de esa vieja ranchera que cantaba Víctor Jara con unas ideas totalmente distintas a las que habían llevado a Rusia aquellos españoles. Es un par de estrofas. Vuela, vuela palomita, llévale la despedida a ese que murió luchando. No sé si chillaría. Ay, ay, ay. Eso no lo sé. Por la patria tan querida. Vuela, vuela palomita, párate en aquel Picacho, anda y dile a mis padres que me mataron borracho. Una ranchera en Rusia. Y esta sería alegre, imagino que la cantarían con mala idea, pero imagino que también habría momentos tristes. Y he encontrado también una que me sorprendió, que es esta que habla de aquella señora que lloraba tanto. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Y hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, ay, llorona, parece que están llorando. Dos besos llevo en el alma y llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ahí está. Esto era el cancionero. Todas estas están en el cancionero. Hay algunas más. Está, por supuesto, el gran éxito, el Rascayú. Está el Carrasclás. Están las mozas de Villalpando. No, esa no la canto con niños. Están canciones que adaptaban de las canciones populares de la época. Esa del que tenga un jamón, que lo cuide. Porque vienen los de abastos y lo racionan. En fin, adaptaban, había de todos. Es un cancionero interesante. Y claro,
que nos ofrece otra perspectiva de la División Azul, y aprendieron canciones nuevas. Hay una canción que aprendieron allí los divisionarios, los alemanes, los italianos, todo el mundo aprendió esa canción en la Segunda Guerra Mundial, y todo porque allá en 1914 un soldado escribió una canción a 2 novias, que eso lo sabe poca gente, porque el poeta que escribió Lili Marlene tenía 2 novias, pero las resumió en una canción, y escribió Lili Marlene esa canción. Pasó un poco desapercibida hasta que un día, por esos azares del destino, en una emisora de radio se puso, y a los soldados les gustó mucho. Era muy triste, pero les gustó mucho. Incluso los alemanes la prohibieron porque era muy triste y no animaba a los soldados, pero ante las numerosas peticiones esa canción se siguió haciendo popular, y hubo versiones de Lili Marlene pues en todos los idiomas. Me sirve esta historia para explicar lo que yo creo que fue la División Azul desde el punto de vista musical. Vamos a suponer que un guitarrista español va a Rusia. Él sabe tocar la guitarra, pero va a Rusia, y allí ¿qué se encuentra? Eso. Se encuentra el que me vendió esta balalaika de quinta mano. Me dijo que su padre la había comprado pensando que era una bandurria rara. Y sí, rara lo es. Pues yo me imagino que algo parecido, coge la púa, algo parecido debió ocurrir imaginaros, un español. Yo soy español, toco la guitarra y acabo de aprender Lili Marlene. Yo quiero aprender a tocar la bandurria. Seguramente habría un ruso por allí tocando la balalaika, no sé si os lo he dicho, se llama balalaika, aquí unos amigos, aquí otros, la balalaika. Estaría yo el ruso tocando la balalaika, no os hagáis muchas ilusiones, que voy por primero de balalaika y he suspendido el primer parcial. Pero... estaría el ruso tocando seguramente mejor. Pero... Y entonces yo imagino que llegaría el español, acostumbrado a su guitarra española, esas formas tan femeninas y tan bonitas, esas 6 cuerdas tan suaves. Esto es una cosa incomodísima. Esto es un triángulo que no hay por dónde cogerlo. Y diría el español, ¿y esto cómo se toca? Encima le dicen, no, esto hay que hacer un trémolo. Y dice el español, sí, me dejo las uñas. Porque estas cuerdas son durísimas, a mí se me hacen muy duras. Pero bueno, imagino que intentaría tocar esa canción que acababa de aprender y no sé si lo haría tan mal como yo. Mal, muy mal, muy mal. Entonces, a mí... Otra cosa sería
Coger su española. La española cuando suena es que suena de verdad. Y entonces seguramente el tema sonaría mejor. Más bonito con la española, ¿no? Pues... Y la cantaron, hicieron su versión. La versión no es muy allá, la verdad no se parece nada a la versión. Decía: cuando vuelva a España con mi división, llenará de flores mi niña su balcón. Yo seré entonces tan feliz que no sabré más que decir. Mi amor, Lili Marlene, mi amor, Lili Marlene. Nada, la versión no es muy allá. En cambio, la letra del poema es preciosa porque habla de una farola en la que se veían esa pareja de novios enfrente del cuartel, allí en Berlín, decían. Y esa farola es la que recuerda el poeta que hizo la letra de Lili Marlene. Esa farola es la que yo no tuve en aquel primer recuerdo con mi padre. Y por eso está bien acabar con esa farola. Y haciendo un esfuerzo, he hecho una traducción del alemán. Yo el alemán lo controlo perfectamente. Y he hecho una versión mucho más parecida a la que dice el poeta, que vendría a ser algo así. Mucho más bonita. Una luz se enciende en nuestro rincón y el cuartel se duerme bajo aquel farol, y es allí donde un día sé que volverás y volveré por ti, Lili Marlene, por ti, Lili Marlene. Nunca hubo dos sombras bajo aquel farol, y hoy la niebla llora sangre alrededor. Todos lo saben, tú también, que a esa luz regresaré por ti, Lili Marlene, por ti, Lili Marlene. Lágrima de luna era aquel farol, besos que se ocultan detrás de un largo adiós. Pero si muero, di de quién será la sombra del ayer. Allí, Lili Marlene, allí, Lili Marlene. Nada, os comento una cosa más para despedirme. Ahí está, ya tenemos voz. Esto es simplemente una metáfora musical. Yo me he encontrado con problemas a la hora de hablar de la división azul, pero bueno, yo lo entiendo así. Musicalmente era algo muy difícil para un español tocar la balalaika, y las cosas, pues ya sabéis, no salieron muy allá. No vamos a entrar en más detalle. Y simplemente quería acabar diciendo que, recordar que mis alumnos, cada vez que les mando, les pongo lecturas, les doy a elegir 5, 6, 7 libros, siempre me preguntan que cuál es el que menos páginas tiene, para adivinar para qué. Y eso me recuerda a una anécdota también que ocurrió en la guerra. Lo leí por ahí en un libro. Un soldado encontró un muerto ahí en la guerra, y en la mochila de ese muerto
tenía 2 libros. Uno era un libro de fábulas de Augusto Monterroso, 100 páginas, y el otro era El Conde de Montecristo, 1115. Página más, página menos, mucho. El soldado dice, voy a robar, pero no mucho, pues son muertos y tampoco. Y me voy a llevar el libro más pequeñito, que es el que menos pesa. Se metió el libro pequeñito en la mochila, lo que son las cosas, la guerra seguía. Unos pasos más allá, un disparo le atravesó la guerrera, atravesó el libro, las 100 páginas, y llegó al corazón. Cuando estaba a punto de morir, se acordó que quizá el Conde de Montecristo hubiera frenado aquella bala. Sí, a mí también me hubiera gustado escribir, no solo robar el Conde de Montecristo, sino haberlo escrito, haber escrito Guerra y Paz, libros importantes, pero esto es lo que he escrito. Muchas gracias por estar aquí a todos. Venga. Bueno, pues hemos terminado el acto. Ya habéis visto a José Ignacio como nada entre las 2 aguas de la música y la literatura. Ya habéis escuchado su música y su voz. Imaginaros las oraciones. Así es que, ya os he dicho antes, el libro está ahí y él está aquí, para lo que necesitéis. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.